pasar momentos en su presencia. Tome su lugar, póngase cómodo, gloria a Dios. El Señor está aquí. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, qué lindo es esto, por favor. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día, en el quinto libro de la Biblia, mire. Gloria a Dios. Usted sabe que el Señor nos ha llamado. ¿Cuántos han recibido el llamado de parte del Señor? ¿Cuántos son conscientes de que el Señor los ha llamado? El Señor llama a un hombre, a una mujer de fe, comienza a prepararlo para el futuro que Él tiene, ¿no? Preparado de antemano para él o para ella. Gloria a Dios. O sea que Él sabe el camino que vamos a recorrer, lo que vamos a transitar, ¿verdad? Y tiene preparado una misión para cada uno de nosotros. Y es importante esto, ¿no? Así como nosotros en lo natural, para de repente realizar una tarea, llevar adelante una profesión y demás, necesitamos un tiempo de preparación conforme a la tarea que vamos a desarrollar, ¿verdad? Un profesional, un abogado, un doctor tiene que prepararse para luego ejercer justamente la profesión por la cual estuvo preparándose. Bueno, algo así ocurre en nuestra vida también. Por eso dice la Biblia que a los que amamos al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjense que a medida que vamos transitando en este camino precioso del Evangelio, estamos supuestos, llamados a ir desarrollándonos y creciendo en el Señor. Y esto es interesante comprenderlo, porque ¿cómo mido yo mi crecimiento en el Señor? Esto es interesante verlo, ¿no? Porque muchos tienen distintas formas de medir ese crecimiento, ese desarrollo. Fíjense que yo creo que la medida justa para ver cómo andamos en el Señor es ver realmente si nuestra vida va siendo transformada, ¿verdad? Es ver esa transformación, ese cambio nuestro de cada día. Y obviamente que si nosotros lo comparamos con aquellos días que andamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, a hoy día, y bueno, el cambio es bastante pronunciado, ¿verdad? Ahora, yo creo que a medida que vayamos transitando en este camino, no debemos compararnos solamente con aquellos días que estábamos perdidos, muertos en delitos y en pecados, sino que es necesario que vayamos avanzando en este camino, en este día a día. ¿Cómo andamos nosotros con respecto a hace, no sé, 2 años atrás, ¿no? ¿Qué percepción tenemos nosotros de cómo estamos? ¿Cuál es nuestra estatura? ¿Cuáles los cambios que se han logrado en nuestra vida? ¿Son para bien? ¿No son para bien? Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros debemos de tanto en tanto ir pegando una revisadita. En el libro de Deuteronomio, en el quinto libro de la Biblia, hay una base sobre la cual nosotros nos tenemos que parar y poder comprender algunas de las situaciones que vamos a vivir en este camino. El camino del Señor necesitamos entenderlo, pero bien. ¿Amén? Porque corremos el riesgo de no entenderlo demasiado bien y de repente, si no entendemos bien el camino del Señor, bueno, nuestras reacciones no van a ser exactamente la que Dios espera. Mire, acompáñeme al capítulo 7, gloria a Dios. Yo tengo abierta la Nueva Traducción Viviente. En este caso, es una traducción que tiene títulos. No sé si la versión digital lo tiene, gloria a Dios. Porque hay distintas revisiones, en distintos años se hicieron revisiones de una misma traducción. Esta traducción que tengo aquí tiene un título que dice El privilegio de la santidad. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice ese título? El privilegio de la santidad. Primero, tenemos que comprender que es un privilegio alcanzarla, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos sobre la santidad? Ahora, lo interesante de esto, que empezamos a leer el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, y parece como que no tuviera nada que ver con la santidad.
O sea, en el camino del Señor sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, obviamente, ¿verdad? Es una de las materias a rendir en nuestro camino en el Señor. Pero no obstante eso, fíjense lo que va declarando el libro de Deuteronomio en el capítulo 7, y tal vez pensemos que no tiene nada que ver con la santidad. Sin embargo, la santidad tiene que ver con una decisión que todos nosotros tomamos firmes, con una convicción absoluta realmente, tiene que ser una convicción absoluta, de que debemos alejarnos de la vida pasada. Debemos alejarnos de la forma de vivir que teníamos en el pasado. Eso es una decisión que todos debemos tomar, ¿verdad? En base a eso vamos a ir avanzando y creciendo en la gracia y creciendo también en santidad. Me acompaña al capítulo 7. Mire el versículo 1. Dice, cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones. Y comienza a enumerarlas, a esas naciones, ¿verdad? Así estaban los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, heveos y jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Vamos a detenernos aquí en este primer versículo. Fíjense, dice que el pueblo estaba a punto de entrar a una tierra y tomar esa tierra. Era un cambio, ¿no? que se estaba por producir. Ellos estaban caminando por el desierto, ¿verdad? Habían salido de la esclavitud de Egipto, ¿usted recuerda? Y tenían por delante este desafío de tomar esa tierra. Bueno, ahora si nosotros trasladamos esta palabra a nuestros días, porque de eso se trata, que nosotros abordemos la palabra para que en este tiempo que estamos viviendo nos deje algo productivo para poder poner por obra. Entonces, si la trasladamos a nuestra vida, fíjense que es importante comprender que hay distintas jornadas en el caminar del Señor, distintos momentos que vamos a vivir. Y por delante hay una bendición grande. Esa bendición grande tiene que ver con tomar y poseer la tierra. No estamos hablando solamente de repente de una ciudad, de un barrio, de una nación. No. Estamos hablando de lo que vamos a poder alcanzar y tomar autoridad y poseer sobre ella. Fíjense que en más de una oportunidad vemos que a la tierra que hace referencia es Canaán, ¿verdad? Entonces, hemos visto y en más de una oportunidad vimos que Canaán tiene mucho que ver con nuestra alma. Porque el problema que nosotros tenemos, ¿no? O uno de los problemas que nosotros tenemos en este caminar, es nuestra alma. ¿No es cierto? ¿No? El Señor quiere que vayamos para el norte, nuestra alma quiere que vayamos para el sur. Entonces, ahí tenemos que conquistar. Tenemos que conquistar. Conforme a lo que dice este versículo, dice que el Señor nos abrirá camino, quitando de nuestro paso a muchas naciones. En base a esto nosotros podemos decir, bueno, bárbaro, a medida que yo voy caminando, el Señor me va quitando todos los problemas del camino, ¿verdad? Ahora, pero es importante, esto lo dice la palabra, esto ocurrirá, de esto no hay duda. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Esto no hay duda. El Señor quitará del camino todo tropiezo. Pero debemos comprender que cada uno de esos desafíos o tropiezos, o llamémosle como querramos, nos tiene que dejar algo. Nos va a dejar una enseñanza, nos va a dejar algo productivo y vamos a lograr una victoria, porque Él nos dará la victoria, pero vos y yo vamos a tener que plantarnos frente al enemigo. Entonces, es interesante, ¿no? Yo quisiera que pudiéramos revisar un poquitito esto, gloria a Dios, porque a lo largo del caminar nos vamos a topar con estos enemigos. Bueno, pero está hablando de pueblos de la antigüedad, pueblos de aquella zona. Sí, pero es interesante que comprendamos algo. Cada uno de esos pueblos tenía características. Sobre cada uno de esos pueblos actuaba una potestad de parte de las tinieblas, del mundo espiritual actuando, ¿verdad? Justamente llevando adelante distintas características y algunas situaciones que ellos desarrollaban, cosas que vivían, costumbres que tenían.
Y detrás de eso hay todo un mundo espiritual que se mueve. Entonces, si bien de repente, bueno, el pueblo jeuseo, ¿verdad?, es como que ya no está sobre esta tierra, ese espíritu sigue estando en operaciones. Entonces, muchos de estos pueblos que menciona aquí, por ejemplo, son descendientes de Noé. ¿Por qué? Usted sabe que Noé tuvo un hijo. Tuvo 3, pero tuvo un hijo, ¿verdad? Tuvo un hijo que le trajo sus problemas. Estamos hablando de Cam. Y sobre Cam se pronunció una maldición. ¿Verdad? Bueno, muchos de estos pueblos, o algunos de estas tribus, estos pueblos, son nietos de él justamente. Que si son nietos, son hijos. ¿De quién? De Cam. Una descendencia que estaba bajo maldición. Entonces, hoy por hoy vemos que algunos de estos pueblos que rodeaban la tierra, que habitaban la tierra que el Señor les había entregado a su pueblo, eran contrarios a la voluntad de Dios y eran enemigos del pueblo del Señor. Entonces, a través de cada uno de los relatos que encontramos en la palabra y poder revisar con profundidad algunas de las características de estos pueblos, nosotros vamos a comprender algunas de las luchas que podemos tener hoy aquí sobre esta tierra. Porque usted sabe que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. La palabra nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, hermano mío, pueden cambiar las modas, pueden cambiar los tiempos, pasan los años, pasan las décadas, ¿no? Pasan, ¿no?, los milenios, pero todo es igual debajo del sol. Y es importante comprender esto. Mire, vamos a avanzar un poquito. Fíjense, uno de los que está hablando aquí, ¿no?, de los que menciona, es justamente el pueblo de los heteos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y vamos al libro de Efesios. Mirá, el libro de Efesios, capítulo 6, hace poquito estuvimos abordando el libro de Efesios. Y una de las cosas que dijimos es que generalmente nos trasladamos al capítulo 6, porque es importantísimo el capítulo 6 del libro de Efesios. Hemos visto otras cosas importantes dentro del mismo libro, pero en este día vamos justamente al capítulo 6. En el capítulo 6, fíjense, hay algunas instrucciones pero muy importantes. Mire, vamos al versículo 12 exactamente. Gloria a Dios. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo? Estos pueblos, estas naciones, son más numerosas y poderosas que ustedes. Esto es algo que tenemos que tenerlo en claro. Tenemos que tenerlo en claro, no porque estemos exaltando el poderío del enemigo, no. Pero tenemos que comprender esto. Y esto, ¿sabe?, nos llama a una reflexión. Si nosotros entendemos que no debemos subestimar al enemigo, esto nos va a ayudar a buscar la protección y la guía del Señor y no soltarnos de su mano. Porque corremos el riesgo de tal vez querer arreglarnos nosotros solos con el enemigo. Y es ahí donde vamos a terminar aporreados. Entonces, es importante comprender que sin la asistencia del Señor es imposible vencer al enemigo. Amén. Con nuestra propia fuerza es imposible. ¿Qué dijo el rey David frente a Goliat? Vos venís con lanza, venís con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Entonces, ese es un detalle importantísimo, porque usted sabe que a medida que vayamos avanzando en Cristo, vamos a ir cosechando algunas victorias. Y esas victorias nos van a animar, obviamente. Pero el hombre tiene la tendencia a independizarse un poquito del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que revertir en nuestra vida. Más y más nosotros aprendemos a depender de Dios, más y más victoria vamos a lograr en el camino. Amén. Volvemos aquí. Fuerzas poderosas de este mundo, tenebroso, contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura, ¿no?, que el Señor nos ha enseñado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este pueblo, los heteos o hititas, ¿no?, depende, gloria de la traducción. Hay una batalla contra los heteos.
Una de las características de los eteos, justamente, es una fuerza que vamos a tener que vencer, que es justamente los espíritus que se esconden detrás de estos eteos, son los mercaderes del miedo, hermano. Entonces, una de las batallas que vamos a tener en estos días nosotros es una batalla contra el miedo, contra el temor. Por algo la Biblia declara en muchas oportunidades el Señor hablando, diciéndole a su pueblo, o sea, a nosotros, ¿qué cosa? No temas, no temas, porque una de las batallas es contra el temor. El temor es lo que logra paralizar al hombre y la mujer de fe. El hombre y la mujer de fe que no se toma de la mano del Señor, que solamente confía en su propia fuerza. Por eso hacemos referencia al hecho de que es necesario comprender, pero con todo nuestro corazón, que no es con nuestra fuerza que vamos a lograr la victoria, sino que es por Él. Es por Él actuando en favor de nuestra vida. Y nuestra fe en acción, confiando en aquel que nos ha llamado, en aquel del cual estamos tomados de la mano. Esto es algo importantísimo comprenderlo, por eso lo pusimos primero en la lista, y por eso está primero en la lista de los pueblos que justamente el Señor le declara a aquellos que estaban recibiendo un repaso de la ley, que estábamos leyendo Deuteronomio, un repaso de la ley. Entonces, en este repaso de la ley, el Señor le dice a su pueblo, ustedes van a la tierra prometida, ustedes van hacia la bendición, pero en el camino van a tener que vencer a las naciones que están allí. Yo les voy a dar victoria, yo los voy a sacar del camino. Pero ustedes en fe van a tener que plantarse frente a ellos. Entonces fíjense qué tremendo, porque una cosa es ir caminando y que el Señor vaya corriendo a todos los enemigos. Y otra cosa es que llegue el momento que el enemigo está allí frente y nuestra confianza en el Señor está intacta y no nos respaldemos en nuestra propia prudencia y avancemos confiando en que Dios obrará a nuestro favor. Esa es la fe, esa es la verdadera fe. Entonces es importante comprender. Yo no leo mi Biblia, yo creo que en la suya tampoco, a un rey David, ¿verdad? Que justamente se le hizo el guapo a Goliat y porque era fuerte, porque se apoyaba en su propia fuerza, no, al contrario. Al contrario. Yo creo que David lo consideraba el gigante. Y no era tan sencilla la cosa, pero sabía que el Señor le podía dar victoria. Amén. Entonces, volvamos aquí. El temor, el miedo. Y el miedo tiene un montón de situaciones en las cuales podemos llegar a sentir miedo. Miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, ¿verdad? Miedo a los problemas, miedo a la escasez, miedo. Bueno, hay muchos miedos para enfrentar, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. De hecho, el capítulo 7 del libro de Deuteronomio dice, estás a punto de entrar, vas a poseer la tierra. El Señor te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones. Son más fuertes, son más numerosas, son más poderosas, pero el Señor las va a entregar en tu mano, dice, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, mire, el versículo 2 dice, cuando el Señor tu Dios las entregue en tu mano y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni le tengas compasión. Vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Cuando el Señor te dé la victoria frente al miedo, bueno, listo, desapareció el miedo, salió de la escena. Gloria a Dios. Si nos plantamos, sí. Pero usted sabe que el enemigo, de manera muy sutil, va a querer volver a entrar en la escena. Va a querer volver a aparecer en el camino. Y de repente, ni usted ni yo tenemos ganas de andar batallando todos los días. ¿Ven? Porque somos gente pacífica, ¿o no? ¿Verdad? Y no nos gusta tener problemas con nadie. Al hombre no le gusta andar teniendo problemas, más vale, ¿no? Más tranquila la cosa, gloria a Dios. Pero resulta que estos enemigos no piensan de esa manera. ¿Amén? Estos enemigos ven en nosotros, ¿verdad?, un peligro tremendo. Tal es así que ni siquiera nosotros lo podemos notar. Fíjense, en el libro de Josué, cuando
Josué llega allí como espía a la casa de Rahab la ramera, que vivía en el muro de Jericó. Ellos tenían que tomar Jericó y fueron a investigar a ver qué pasaba en la ciudad. Entonces se infiltraron allí. Y Rahab la ramera, que vivía en el muro, los resguardó, los escondió. Y en un momento Rahab la ramera les dice, ¿no?, a estos espías hebreos que ese pueblo de Jericó, que estaba bien protegido por los muros que lo rodeaban, que era un ejército, también contaban con un ejército y demás, tenían temor de todos los hebreos que estaban alrededor. Y es tremendo porque ella abrió su corazón y le dijo la verdad. Aquí el pueblo tiene miedo de ustedes. Cuando en realidad en lo natural no tenían por qué tener miedo, porque estaban protegidos y porque de repente iban a tener que enfrentar, en el último de los casos, una batalla con un pueblo que no era guerrero, que prácticamente había salido de la esclavitud, ¿no? Sin embargo, esto se vuelve a repetir generación tras generación. Fíjense, si el enemigo de nuestra alma, esas potestades, la cual menciona el libro de Efesios, ¿verdad?, va a procurar, va a intentar trabajar en nuestra vida a través muchas veces del miedo, ¿verdad?, para detenerlo. ¿Por qué nos quiere detener? Porque un creyente que aprende a confiar en Dios es un problema para él. Es un problema porque esa bendición que tiene en su corazón, esa fe que va creciendo, que se va fortaleciendo, la puede compartir con otro. Otro que estuvo engañado, como estuvimos nosotros durante mucho tiempo, por el enemigo de nuestra alma, y estuvimos lejos de los caminos del Señor. Entonces, fíjense que el pueblo del Señor, cuando es iluminado por la palabra de Dios, se transforma en un problema para el infierno. Esa es la lectura correcta que nosotros debemos hacer. Tenemos que comprenderlo. Vos y yo, y bueno, no nos metemos con nadie, nosotros no somos gente de andar. Totalmente de acuerdo, somos gente de paz, bárbaro. Pero el problema es que la luz que hay en nosotros, que derramó el Señor sobre nuestra vida, la podemos compartir. Se le pueden abrir los ojos a muchos. La salvación puede alcanzar a muchos. Entonces, fíjense que ese es el problema que el infierno tiene. Entonces, a través del miedo nos va a querer detener, nos va a querer poner tropiezo en el camino. Pero vos y yo tenemos que tener claro cuál es nuestra misión aquí sobre la tierra. ¿Cuál es nuestra misión fundamental aquí sobre la tierra? Darle gracias a Dios por esta salvación tan grande y compartirle a otro esta misma bendición. Entonces, esa es la misión principal nuestra. Después podemos tener distintas aristas y momentos y propósitos que el Señor tenga por aquí y por allá, no hay duda que así será. Pero fundamentalmente, la Biblia dice a sobra de evangelista. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a estar en las plataformas predicando? No necesariamente. Sí, pero sí poder transmitir lo que el Señor hizo en nuestra vida. La bendición ¿Y qué hizo en mi vida? Y la verdad que me prosperó, me sanó. Más allá de eso, te dio un regalo inmerecido, impagable, algo maravilloso, que es la salvación de nuestra alma, que es el regalo de la vida eterna. Y muchos no cuentan con ese regalo. Y vos y yo lo podemos compartir. Amén. En base a esto, fíjense, el miedo es una de las, ¿no? Gloria a Dios. Una de las artimañas que va a utilizar. No, vos no podés. No, mira, esto hay mucha inseguridad, esto es muy bravo, no te metas por aquí, no te metas por allá. No, mira mejor. Mire este pueblo. Gloria a Dios. Habla de los gergeseos. Vamos a Mateo, capítulo 8, versículo 28, en adelante, el 30 y algo. Mateo 8, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Gloria a Dios. Comenzaron a gritarle:
¿por qué te entrometes con nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido? Ya el enemigo sabe lo que le espera. ¿Amén? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echa fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y todos contaron lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Pero observe esto: pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. ¿Cómo puede ser esto? A ver, solamente estando bajo la influencia de estos espíritus inmundos se puede entender esto. No guarda cierta lógica de ninguna manera. Si llega Jesús, se desata esta bendición de libertad que podía tocar a toda la ciudad. Sin embargo, la ciudad no quería ser libre. Entonces, fíjense que aquí lo que nosotros vemos nosotros hemos abordado el tema de cada una de estas naciones y justamente lo que significa cada nombre y demás. Pero fíjense que yo quisiera que pudiéramos rescatar en este día situaciones que vamos a vivir hoy. El miedo es una de las batallas que vamos a tener que enfrentar, nos guste o no. ¿Amén? Entonces, yo sé que usted no tiene miedo, gloria a Dios. ¿Ven? Pero hace falta que lo tenga, va a venir igual. O sea, no importa si lo tiene o no lo tiene, va a venir, gloria a Dios. Lo que también va a venir son los enemigos de la cruz. Porque esto es lo que yo veo aquí. Acá dijeron: soy qué bárbaro, los endemoniados libres, ya no va a venir el cementerio, está todo bárbaro, pero seguí tu ruta, déjanos en paz a nosotros. Son los enemigos de la cruz. O sea, los endemoniados estaban saltando en una pata, estaban contentos, estaban felices, libertad. Los hombres, ¿verdad? Dice que todos estos espíritus inmundos de los hombres se fueron a los cerdos. Pero el resto de la ciudad, que estaban con ellos y los tenían oprimidos, eran los enemigos de la cruz de Cristo. Que vos y yo no nos metemos con ellos, no nos metemos con ellos, pero es que no hace falta que nos metamos. Ellos se van a meter con nosotros. Entonces tenemos que comprender, ¿no? O sea, no es que pretendo yo que ustedes tengan temor sobre estas cosas, al contrario. Pero sí tener bien en claro nuestra dependencia de Dios. Nuestra dependencia del Señor tiene que ser absoluta, absoluta. Está muy bueno que nosotros nos animemos, está muy bueno que nosotros sirvamos al Señor con gozo, con alegría, bajo el poder del Espíritu Santo, que avancemos frente a las líneas enemigas, está muy bueno. Pero hay que tener cuidado de no cruzar esa línea, ¿verdad? De apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es necesaria nuestra conexión con la fuente, con nuestro Señor. Amén. Entonces, el miedo es uno, los enemigos de la cruz son otros. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo pueden ser enemigos de la cruz cuando están viendo una liberación tan grande? Bueno, es que no les interesa la liberación. Usted tiene que saber que sobre esta tierra hay mucha gente que no le interesa la salvación. Y esto no es que sea un mensaje negativo y que no creemos que puedan cambiar a la gente. La gente puede ser transformada, puede cambiar, ¿cómo que no? Si el Señor transforma las vidas. Pero hay muchos que no van a ser transformados, ¿verdad? Porque no quieren ser transformados. No son parte de los del ejército del Señor. Esos son los enemigos de la cruz. Esos enemigos de la cruz, aquellos que están en contra, les rogaron que se fueran y los dejaran en paz. No pueden tener paz. No pueden tener paz cuando ven la mano poderosa de Dios obrando. Entonces nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Señor, ¿verdad? Pedirle discernimiento al Señor y no ponernos mal cuando nos enfrentemos justamente. Yo me imagino, me pongo un poquito en los zapatos o en las sandalias de Jesús. ¿Amén? Qué tremendo, ¿no? Él se hace presente, lleva adelante esta liberación gloriosa
y tener que escuchar que gran parte de la ciudad le dice, déjanos en paz. Dios mío, qué desilusión, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero bueno, tal vez es lo mismo que podemos llegar a sentir nosotros. Amén. Gloria a Dios. Acompáñeme entonces ahora, gracias Jesús. Mire, estos enemigos de la cruz, usted recuerde esto, estos enemigos de la cruz, identificar a un enemigo de la cruz, si despotrica contra la cruz, ¿verdad? Si blasfema, si se declara anticristo, se declara ateo, es fácil reconocerlo. Pero no es tan fácil reconocer a los enemigos de la cruz cuando pretenden que vos también cortes la dependencia con el Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa dependencia del Espíritu Santo? Que dependemos del Espíritu Santo, que no nos movemos solos, que no actuamos solo por nuestros propios pensamientos, que no decidimos por nuestra experiencia, etcétera, etcétera, sino que estamos ligados al Señor, le buscamos, le consultamos, dependemos de Él. Eso lo odia el enemigo de la cruz. Entonces, ¿por qué lo odia? Porque sabe que el hombre, si se apoya en su propia prudencia, en sus pensamientos, en sus costumbres, en sus formas, va a fallar. Pero si se respalda en el Señor, si alimenta la dependencia del Espíritu Santo, nunca va a fallar. El Señor siempre estará a su lado. Entonces esto es muy importante comprenderlo. No es tan sencillo identificar a aquellos enemigos de la cruz que están en contra de la dependencia del Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, cuando a nosotros nos quieren llevar para el lado de la religión y que nos respaldemos en la religión y los preceptos de hombres y demás, ahí nos están alejando de la dependencia del Espíritu Santo. Ser dependiente del Espíritu Santo, hermano mío, tiene que ser bien entendido. Porque fíjense que todos dicen que dependen del Espíritu Santo, pero no todos dependen del Espíritu Santo. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando vemos los frutos. Ahora, los frutos hay que reconocerlos. Porque ¿qué es un fruto? Que se logren, no sé, victorias sentimentales, que se logren sanidades sobrenaturales, que se logre milagros económicos. No necesariamente. Si la Biblia lo dice claramente, que en los últimos tiempos va a haber milagros falsos, pero al por mayor. Entonces, tenemos que reconocer los frutos. Un fruto, hermano mío, un fruto, hermano. Qué importante es esto, ¿no? Yo puedo ver una planta y veo que empiezan a salir esos frutos, ¿verdad? Pero pasa un tiempito y veo que esos frutos tal vez no son lo que realmente deberían ser, ¿verdad? Se nos abicha la planta y por ahí, ¿no? Tenemos un fruto malo, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. ¿Por qué yo estoy hablándole de estos en estos días? Porque es mi labor, es mi deber preparar a la iglesia para el encuentro con el amado. Y esa iglesia que se está preparando para encontrarse con el amado, hermano mío, va a tener que enfrentar estas naciones, o los espíritus que están detrás de estas naciones. Porque, ¿cuál es la misión de estos espíritus que hoy están en operación? No es que son parte del pasado, que es una historia vieja. No, tal vez los pueblos estos ya dejaron, ¿no? Hoy tienen otro nombre, los países tienen otro nombre, pero los espíritus que operan detrás de ellos son los mismos, son exactamente los mismos. Entonces nosotros tenemos que comprender que la iglesia va a ser atacada por estos espíritus. Y tiene que estar preparada, porque el Señor les va a dar la preparación a la iglesia para que pueda obtener la victoria, que en definitiva es de Él. Porque Él no va a permitir que nosotros seamos destruidos por estas naciones, no. Él va a ver si vos y yo tomamos su instrucción, que viene a través de su palabra, confiamos en Él, le creemos y avanzamos. Entonces ahí estará operando Él, ahí estará obrando un milagro Él. ¿Vos están entendiendo esto? Ese es el divino proceso del Señor en nuestra vida. Por eso que no tenemos que tener temor, pero sí tenemos que saber lo que viene por delante. Entonces no fuimos llamados a tener miedo,
todo lo contrario. Y pero cuando viene, a veces yo tengo quickie a veces, pastor. Y yo también, es natural. Pero tenemos que sobreponernos. Tenemos que sobreponernos a esto. Hay situaciones, hermano, que tarde o temprano llegan en nuestra vida, que pretenden hacernos tirar la toalla, ¿verdad? Y bueno, pero está a ver qué hacemos, vos y yo. Amén. A ver si la tiramos o no la tiramos. Gloria a Dios. Estamos supuestos a no tirar la toalla. Estamos supuestos a avanzar y querer justamente abrir una brecha. Muchos de los que están aquí hoy están peleando por ellos, por ustedes y por sus casas, por sus futuras generaciones. Y esto debemos comprenderlo. Que nosotros, hermano mío, podamos tener parte de nuestra familia lejos de los caminos del Señor. Hermano mío, bueno, pero el Señor te llamó a vos para que hoy te plantes y avances. Y no solamente que ocurran cambios en tu vida, sino que ustedes saben que nosotros estamos en una vidriera. Estamos en una vidriera. Los nuestros nos observan. Por ahí dicen que no les importa nada y que estamos locos y qué sé yo y qué sé cuánto y que nos lavaron la cabeza y bueno, otras cosas más. Pero están observando y viendo tu fe. Fundamentalmente. No solamente tus palabras, sino tu fe. Entonces vos y yo, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos que saber lo que vamos a enfrentar en el camino. Si el Señor nos dice, el miedo se viene, pero confíen porque yo vencí, entonces vos y yo tenemos que saber que el temor puede aparecer. Amén. Los enemigos de la cruz, van a aparecer los enemigos de la cruz. Vamos a seguir avanzando un poquito más, mirá. Gloria a Dios. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Mira este pueblo. Vamos al libro de Proverbios. Gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 18. El amorreo, mirá. Gloria a Dios. Aquí, veamos lo que nos dice primero Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el orgullo, ¿qué le sigue al orgullo? La destrucción. ¿Qué le sigue también? La arrogancia, la caída. Gloria a Dios. Entonces, si usted fuera el diablo, ¿no? ¿Qué pretendería lograr contra su enemigo, el cristiano? Que vaya para el lado de la arrogancia, que vaya para el lado del orgullo. ¿Por qué? Porque si usted lo impulsa para el lado del orgullo y la arrogancia, le viene la destrucción y le viene la caída. Listo, solucionó el problema. Fuera de juego el hermano, fuera de juego el hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, usted, siempre que estemos frente a la palabra, medite sobre esto. La palabra nos dice una cosa, el enemigo nos va a querer llevar al revés, que vivamos todo lo contrario. Ahora, ese enemigo, si se nos presenta vestido de colorado, no sé, con los cuernos, con el tridente y la cola, usted se da cuenta enseguida que es el diablo. Amén. Pero no viene así. Entonces se necesita el discernimiento. Se necesita escudriñar la palabra. Se necesita estar conectado con el Señor. Gloria a Dios. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Sí, qué tremendo. Usted sabe que, tremendo, ¿no? Fíjense que yo veo, por ejemplo, en nuestro país, ¿no es cierto? Si aquellos que ya peinamos canas, ¿no? Y pasamos distintos procesos, hemos visto distintas situaciones que vivimos, nos vamos a dar cuenta que es como que en nuestra querida Argentina se van repitiendo ciclos negativos. Siempre es lo mismo, siempre es igual. Hoy estamos en el 2025, ¿verdad? Si usted se va a YouTube y se lo escucha a Tato Bore, ¿cuántos conocen a Tato Bore? Tal vez los jóvenes no saben de qué estoy hablando. Usted se va a dar cuenta que en los 70, en los 80, parece que está hablando de hoy mismo. O sea, eso es lo que yo veo en nuestra nación. Lamentablemente los ciclos se van, ¿no? Qué tremendo. Y usted sabe que bárbaro. Yo escuchaba el otro día ¿no? una referencia que hacía alguien, no importa quién, pero
qué importante lo que el tipo meditó y dijo, ¿no? Porque él decía algo así. ¿Cómo veía el problema nuestro? Lo veía en la clase media. ¿Cómo lo veía en la clase media? Sí, porque la clase media, cuando tiene problemas, se inclina y vota a los gobiernos populistas. ¿Verdad? Ahora, cuando vota a los gobiernos populistas, empiezan a recuperarse. Cuando se empiezan a recuperar, se quieren acercar a las clases altas para parecerse a ellos. Entonces después, cuando están recuperados, votan, ¿no es cierto?, a tipos de gobierno ligados a las clases altas. Gloria a Dios. Cuando las clases altas están en el gobierno, arruinan la clase media y los vuelven a hundir en la pobreza. Cuando están hundidos en la pobreza, vuelven a votar gobiernos populistas. Entonces, es tremendo. Vuelven a levantarse, ¿verdad? O sea, el pobre es el que siempre tiene problemas. Y el rico, bueno, a veces tiene más, a veces tiene menos, pero siempre tiene. Entonces, qué tremendo, ¿no? Entonces yo meditaba, ¿qué es la historia de nuestro país? Ocurre algo así. Ahora la Biblia nos dice, porque lo importante es lo que dice la Biblia, no lo que podamos ver ni lo que digan los hombres. Dice, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Entonces, fíjense que, me acuerdo que la reflexión, esta sobre la clase media, ¿sabe cómo terminaba? La clase media en algún momento va a tener que reconocer que está más cerca de los pobres que de los ricos, para poder permanecer en un equilibrio, ¿verdad? Y es exactamente lo que dice el Señor en la palabra. Es importante entenderlo. Pero que está mal ser rico, no está mal ser rico. Lo que está mal es estar lejos de los pobres. Ese es el problema. Porque estar lejos de los pobres, estar lejos del sufrimiento de la gente, estar lejos de la problemática de la gente, que son tus hermanos. Gloria a Dios. Bueno, ya podemos fundar un partido político. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Vote a Petty, gloria a Dios, para concejal. Gloria a Dios. Venga. Vamos. Fíjense aquí. Entonces, ¿qué vemos aquí? El orgullo antes de la caída. Gloria a Dios. Acompáñeme a Proverbios, vamos a quedarnos por acá un poquito. Capítulo 11, versículo, nueva traducción viviente nos quedamos. Capítulo 11, versículo 1, dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Lo que necesita este país y todos los países de la tierra es el Señor. Es su palabra que guíe sus pasos. Es así de simple la cosa. Entonces, qué tremendo. El pastor José, ¿no? José Vázquez, la última vez que vino, él nos contaba que también en su nación estaban a punto de justamente de llevar adelante las elecciones presidenciales. Y bueno, las encuestas, ¿no?, daban como ganadora que finalmente ganó y demás. Entonces, me acuerdo que él nos dijo, la verdad nosotros tenemos que entender que tenemos el presidente que nos merecemos. Así de sencillo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y mucha razón tenía, porque los pueblos se alejan del Señor y tenemos que volvernos a Él. Amén, gloria a Dios. Ahora, pero a medida que avance el tiempo y en los últimos días, en los días finales, habrá más y más gente que esté lejos del Señor. Y esto es lamentable, pero es parte de lo que vamos a vivir. Y lo estamos viviendo. Entonces vemos que el orgullo, ¿verdad? El orgullo, hermano mío, forma una pared entre el Señor y nosotros. Entonces, uno de los ataques que vamos a tener frente a estas naciones que se levantan es justamente que nos quiere llevar para ese lado. ¿Amén? Es muy importante. Vos le hablaste el otro día a un hombre allí cerquita, vecino nuestro de la iglesia. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste, venía a la iglesia? Y no sé, me da cosa. ¿No es cierto? Me da cosa. ¿Y qué es esa cosa? Si no es el orgullo. No es otra cosa que el orgullo. Gloria a Dios. Fíjense. Entonces, ustedes fíjense que es importante
que nosotros comprendamos algo aquí. El orgullo, ¿no? Está detrás justamente de... ¿Dónde florece el orgullo? El orgullo en una persona. No necesariamente una persona tiene que tener victoria en su vida y tener riquezas y tener éxito para ser orgulloso. Personas que tal vez no tengan nada, pero son orgullosos. Pero mire qué tremendo, porque juntamente con el orgullo, en estos últimos tiempos, vamos a ver burladores. Burladores. Entonces, usted imagínese que este mundo, con los burladores, arrían a la gente lejos del Señor. Porque de alguna manera, la naturaleza del hombre, en donde Cristo no reina en ese hombre, ¿verdad? La naturaleza del hombre, ese hombre necesita ser aceptado. Y a veces para ser aceptado por esta sociedad, por las amistades y demás, el orgullo te aleja del Señor. No sé si usted conoció algo así, pero esto ocurre. ¿Qué pensarán mis amistades? ¿Qué pensarán? No. Y sí, porque yo sé que estos saben que... Y sí, todos los que están en el Señor son ignorantes, son gente que... Entonces, no, yo por orgullo no me acerco al Señor. Tal vez hay algo que me está llamando, hay algo que me está impulsando hacia Cristo, pero el orgullo no me deja llegar. Entonces, fíjense que esto se va a multiplicar en estos días. ¿Y qué podemos hacer con esto? Gloria a Dios. Lo que nosotros podemos hacer con esto, hermano mío, es acercarnos más y más a la palabra. Acercarnos más y más a la palabra. Y poder demostrarle a este mundo, ¿verdad?, que con Cristo se vive mejor. Y que no sean solamente palabras, porque nosotros lo podemos decir, pero que lo podamos mostrar. Y bueno, pero ¿qué le voy a mostrar a mi vecino que se acaba de comprar la última pick-up 0 kilómetros, 4x6, 6x8, qué sé yo, no sé, 7 metros de largo? No se trata de riquezas, porque lo que nosotros tenemos es tan valioso, hermano mío, y como viene de Dios, es una luz que está sobre nosotros, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay algo distinto en cada uno de nosotros, que debemos dejar que brille. Por eso la Biblia dice que una luz no se pone debajo de... ¿no? No se puede esconder. Hay algo precioso que está en nuestro corazón. Y eso tenemos que dejar que fluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Mira, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Entonces, otra de las cosas que nos hace el orgullo a veces nos desmotiva, porque opera de esa manera. ¿Amén? Yo soy tan orgulloso que, ¿cómo voy a reconocer mi derrota? ¿Cómo voy a reconocer mi fracaso? ¿Cómo voy a reconocer que necesito a Dios? Entonces, en cuanto a las cosas de Dios, me empiezo a desmotivar, porque ¿cuándo actúa el Señor en una vida? Cuando hay un reconocimiento, cuando hay un arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros nos reconocemos que necesitamos del Señor, de alguna manera quedamos expuestos frente a esta sociedad y demás. ¿Amén? Mire esta nación, gloria a Dios. Acompáñeme a Josué, capítulo 11, versículo 3. Mire. Josué, capítulo 11, versículo 3. En este capítulo, en este versículo, bueno, gloria a Dios, encontramos algunas naciones más. Encontramos al cananeo, encontramos al fereceo, gloria a Dios, gracias Jesús. Veamos el cananeo. El cananeo, gloria a Dios, dice a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, jebuseos, en la zona montañosa, de los heveos, en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Todos esos reyes salieron a pelear, y sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud. Todos con sus caballos, carros de guerra, cubrieron el terreno. Fíjense, una de las características que vemos aquí es que todos estos que se unieron, ¿verdad?, confiaban en su propia fuerza. No así
debe ser el Hijo de Dios que debe confiar en el poder del Señor. Ahora, una de las cosas que estos pueblos van a tratar de infundirnos es justamente que no reconozcamos la cobertura del Señor sobre nuestra vida, el señorío del Señor sobre nuestra vida. Entonces, volvemos a... El creyente tiene que estar tan despierto en estos días para no caer en esas trampas. Porque son muy sutiles, son muy sutiles. Hay gente que de repente te va a venir con argumentos, tal vez algo lógicos, ¿verdad? Para que tu fe decaiga, para desmoralizarte, para que bajes los brazos, para que termines pensando que no tiene sentido seguir al Señor y no tiene sentido seguir esforzándose. Mire Noé, hermano. Dice que en los últimos tiempos serán como los días de Noé. Pero Noé logró salvarse él y toda su casa. Pero también tuvo que enfrentar, ¿no?, una prueba con su hijo Cam. Y cayó una maldición sobre él. Eso también se traslada en estas generaciones. Entonces, fíjense qué bárbaro, ¿no? Porque el apóstol nos decía el año pasado cuando estuvo aquí que siempre hay un clavo en alguna familia, ¿no es cierto? O sea, la familia perfecta es, ¿no? Lamentablemente, es algo difícil, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, Noé tuvo un clavo, que fue Cam, ¿verdad? Y de la descendencia de Cam vemos a estas naciones. Es tremendo. Fíjense, aquí tenemos los cananeos, los fereceos, todos estos eran todos nietos de Noé, las cabezas federales de cada una de estas poblaciones. Y se fueron trasladando. Y fíjense qué tremendo, porque si nosotros avanzamos sobre los originales y avanzamos sobre, ¿no?, como lo hacemos de tanto en tanto a través del diccionario Strong y demás, vemos que ¿cuál fue el problema que desató que Noé maldiga a Cam? Una perversión sexual. Y eso se traslada. Entonces fíjense cómo el enemigo lo que hace es muchas veces inclinar, ¿no?, al hombre para ese lado, para el lado de la perversión sexual, para apartarlo de la gracia de Dios. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Es importante conocer los principios para saber lo que va a pasar en el final. Gloria a Dios. Miren, qué bárbaro. Gracias, Jesús. El otro día el pastor Ramón me mandó una foto de mi antiguo pastor con la camiseta de Racing, ¿no? Y me dice, ahora entiendo, dice, porque usted era de Racing, dice, cuando era chico, dice, todo está en el principio cuando nos enseña, dice. Gloria a Dios, mire. Ay, Señor amado. Mire esto, gloria a Dios. Fíjense. Aquí habla de la balanza alterada, ¿no es cierto? Balanza alterada. Recién lo mencionábamos, ¿no es cierto? ¿Qué es la balanza alterada? La falta de honestidad. La falta de honestidad. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque el inconsciente colectivo de esta sociedad, ¿qué nos traslada? Y que bueno, tampoco tomemos todas las cosas tan a pecho, porque si no, ¿no? O sea, no. Algo siempre se va por la izquierda, algo se va por aquí, algo se va por allá. Gloria a Dios. Ese hermano que vos me mostraste hoy, recuerdo que una vez salimos a la ruta, ¿no? Y se olvidó de prender la luz del coche. Gloria a Dios, ¿no? Y policía al costadito, gloria a Dios. Y qué bárbaro, ¿no? Claro, porque yo lo veía, ¿no? Estaba rojo como un tomate, gloria a Dios, ¿no? Porque claro, viste que siempre está la misma, ¿no? El policía bueno, el policía malo, el que te parta a un costado para buscar, ¿no? ¿no? Y bueno, entonces el hecho era que ella, el hijo de Dios, no podía decir que sí, ¿no? Pero era un problema, gloria a Dios. Y había una lucha ahí, ¿no es cierto? Pero finalmente tuvo victoria, fue una bendición grande, ¿no? Pudo vencer eso y no cayó en el error. Pero claro, vino la multa después, gloria a Dios, ¿no? Pero bueno, eso es una elección, ¿no? Una elección que nosotros tenemos que tomar.
¿Actuamos con sabiduría o seguimos en la misma que seguíamos antes, ¿no? Gloria a Dios. Y parece como que nadie nos ve, que nadie, ¿no? No, gloria a Dios. Pero bueno, miren, pero hay alguien que nos ve, ¿eh? Hay alguien que nos ve. Veamos esta nación. Vamos a Josué capítulo... No, vamos quedando en el capítulo 11, pero miramos el versículo 5, que estamos acá. Y después nos vamos a ir, mire. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merom para pelear contra Israel. Esto de pelear contra Israel es pelear contra nosotros. Es pelear contra nosotros. Entonces, estos reyes, motivados por distintos espíritus, ¿qué hacen estos espíritus? Se unen. Se unen. ¿Cómo están entendiendo esto? Se unen. Por eso que usted va a ver que a lo mejor le toca vivir alguna injusticia con seres queridos, con amigos, con amistades, ¿verdad? Y a lo mejor se apartan de usted y después se juntan. Se juntan para hablar mal de usted, se juntan para atacarlo a usted, porque los espíritus se juntan. Pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia, es tremendo. Se van 2 o 3 de la iglesia y se te juntan por ahí, te arman unos líos bárbaros y ahí están y todos juntos regodeándose en la victoria que fue tirar la toalla. Algo loco, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que pasa en estos días. Ay, no le tengas miedo, dice. Amén. Josué, no le tengas miedo. Mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en las manos de Israel. Gloria a Dios. Entonces la victoria está asegurada. Pero, ¿qué dice? ¿Qué le dijeron a Josué? No le tengas miedo. No le tengas miedo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Miqueas 6:11, nueva traducción viviente. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Miqueas 6:11. ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Dios mío, gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano mío, que este es este mundo que nos rodea a nosotros. Esto es una realidad que tenemos que vencer, porque nosotros fuimos esclavos allí, bajo estos preceptos y bajo estas costumbres. ¿No están entendiendo esto? Entonces tenemos que vencer esto. Y el Señor nos va a dar la oportunidad de poder vencer. Mire, todo lo que de alguna manera, ¿no es cierto? Fíjense que la corriente de este mundo quiere impulsar al pueblo del Señor a rechazar los límites. Siempre. Porque Dios te pone límites. Fíjense, el creyente tiene que entender esto. No es que Dios te prohíbe, que la religión no te lo permite, no. Pero te pone límites. Te pone límites. Cuando el Señor libertó a su pueblo, le dijo, bueno, los límites de la tierra que yo te voy a dar son estos. De aquí hasta acá, al norte, al sur, te pone límites. Entonces, seguir a Cristo, el Señor nos va a poner límites. Tener una cobertura sobre nosotros es justamente la cobertura que el Señor va a utilizar para ponernos límites. Y esto tenemos que entenderlo. Pero la corriente de este mundo nos impulsa a rechazar los límites. Entonces tenemos que ser sabios y no podemos seguir la corriente de este mundo. ¿Cómo están entendiendo esto? Ay, Señor amado, ¿por dónde andamos? Gloria a Dios. Mira lo que dice. Usan balanza y pesas adulteradas. Gloria a Dios. ¿Y esto qué es? La balanza, el equilibrio, la justicia. Amén. Nos va a querer apartar de ese camino. Veamos aquí, me faltan 2. Vamos al Salmos 10, capítulo 10, versículo 4. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hay otra nación que son los heveos. Amén. Gloria a Dios. Heveos. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen.
Mira qué tremendo. No ven que les esperas tu castigo y mira con desdén a todos sus enemigos. Piensan, jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces ustedes fíjense que por la altivez no se busca a Dios. Entonces si hay una influencia que los hebeos llevan adelante y se transforma en un enemigo nuestro, es justamente el orgullo también y la altivez. Porque por ese orgullo y por esa altivez no se busca a Dios. Ay. Bueno, pero yo busco a Dios. Yo no voy a tener problema con los hebeos porque yo busco a Dios. Sí, gloria a Dios. Amén. Pero fíjense que hay momentos, hermano mío. Fíjense que, dígame, acá entre nosotros no se escucha a nadie. Cuando usted ve que los malvados, ¿no es cierto?, los impíos, los que no tienen fe ni esperanza, prosperan y les va fenómeno. Decir que es todo tuyo. ¿Qué piensa usted? Estos no van a la iglesia, estos no sirven a Dios, estos hacen lo que quieren y les va fenómeno, mira, gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Usted qué piensa? ¿Qué no le da un poquito de...? No, usted no, porque usted no, gloria a Dios. ¿A cuánto les da un cachito de...? A usted, claro, gloria a Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser, gloria al Señor? Eso es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Es exactamente. Pero la naturaleza nuestra va a experimentar eso. Entonces, es la intervención. ¿Dónde andamos? ¿Cómo se llama este? De los hebeos. Es la intervención. Por eso el Señor dice en su palabra que no nos inquietemos por cómo prosperan los que no tienen fe ni dan esperanza. Porque van a prosperar. Pero y entonces, yo sigo a Cristo para prosperar. Vos te equivocaste, vos no tenés que seguir a Cristo para prosperar. Vos vas a ser prosperado por seguir a Cristo. Que es distinto. Pero la meta es seguir a Cristo. Entonces, el orden de los factores aquí sí cambia el resultado. Entonces, pero los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Pero parece que piensan que Dios está muerto, parecen que les va bien, que les va fenómeno. Gloria a Dios. Es tremendo, tremendo. Fíjense que nosotros pudimos ver, ¿no?, dos hijos de Dios que tienen el mismo patrón, pero en dos trabajos distintos. ¿No es cierto? Y este es un patrón que se abusa justamente de sus trabajadores. Pero parece que cada vez tiene más y que cada vez le va mejor, ¿verdad? Y el creyente tiene que agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque necesita el manguito para parar la olla en su familia, en su casa. Y tiene que hacer silencio, ¿verdad? No, ¿y usted qué opina de eso? ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿no es cierto? No debería ser así, pero es así. Es así. Entonces, el creyente es el que tiene que ahondar en la palabra, fortalecerse y saber que va a tener que enfrentar esto. Porque son parte de estos enemigos que el Señor mismo dejó para que los enfrente. Y no porque Dios sea malo, sino porque lo está... Un día van a cambiar los roles. Recuerde la historia bíblica que nos habla del mendigo y del rico. Se murieron los dos. ¿Dónde estaba uno y dónde estaba el otro? Cambiaron los roles completamente. Entonces, fíjense que aquel que el creyente, el hijo, la hija de Dios, debe fortalecerse en el Señor y no dejar que estos ejemplos o malos ejemplos alteren su caminar, dañen su fe, ¿verdad? Hagan tambalear su confianza en el Señor. Porque es parte, está declarado en la palabra, el Señor no nos ha engañado jamás. El Señor nos muestra cómo es la realidad de este mundo y lo que vamos a tener que vivir. Pero vamos a confiar en Él, porque Él venció este mundo. Amén. Terminamos con vamos al libro de Deuteronomio. Mirá, gloria a Dios. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Fíjense que ustedes saben que estos hebeos, ¿no? Yo estuve escudriñando un poquito y era gente que estaba muy conectada a la tierra. ¿Cómo es esto de estar conectado a la tierra? ¿No? Usted va a ver que muchos de estos ricos opresores, ¿verdad?, están conectados a la tierra, a las energías de esta tierra, ¿verdad? Buscan en esta tierra la salida a sus problemas ¿no? Y esas energías usted va a ver que es por ahí, ¿no? Tienen esa cierta inclinación. Y también están cerrados al cambio. Están cerrados al cambio. No, les va a costar cambiar, ¿verdad? Ellos son los ricos y tienen que seguir siendo los ricos. Gloria a Dios. Y el pobre está bien que siga siendo pobre. Tremendo esto. Fíjense que no hace mucho tiempo, ¿verdad? Personas que estaban en el gobierno de nuestro propio país lo decían a cara descubierta, sin ponerse colorado, que el pobre no tiene por qué tener un celular de alta gama, o no tiene por qué tener ¿no? la tecnología que tienen los ricos, porque son pobres, y el pobre tiene que ocupar su lugar. Tremendo esto, hermano, esto es bien tremendo. Entonces fíjense que lamentablemente la Biblia nos habla de esto y nos muestra que eso será una realidad que nosotros vamos a vivir. ¿Sabes? Y por más que nos indignemos, por más que no nos guste la cosa, esto va a ser así. ¿Amén? Hasta un día en que el Señor se vaya a glorificar, ¿verdad? Y cambie la cosa. ¿Amén? Bueno, nosotros nos están preparando para ese día. Nos están preparando para ese día. Entonces seamos sabios y sigamos el surco que nos marca el Señor. Amén. Mire gloria a Dios. Me gustó y no me gustó. Jeuseo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 10 y 11. Gloria a Dios. El Jeuseo. ¿Sabe qué significa Jeuseo? Lugar para pisotear. Opa. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Gracias, Jesús. Lugar para pisotear. Deuteronomio 28, 10. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres pueblo de Dios, un pueblo elegido por el Señor, y quedarán asombradas ante ti. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la Biblia. Amén. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que les daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo esto. Gloria a Dios. Ahora, fíjense. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a su pueblo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que comprender es lo que mencionábamos en reuniones anteriores. Nosotros también somos pueblo. Estamos bajo este nuevo pacto, en donde el Señor le plació de los dos pueblos ser uno. Entonces la iglesia también es parte del pueblo del Señor. Es el pueblo del Señor. Es nuestra verdadera identidad. Entonces fíjense, todas las naciones del mundo verán que eres pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Y si no, fíjese Israel, el ejemplo de Israel, hermano mío. Gran parte de esta tierra está en contra del pueblo del Señor y de la nación de Israel, ¿verdad? Sin embargo, muchos tienen que reconocer, no lo harán, ¿no?, abiertamente, pero tienen que reconocer que Dios está con ellos. Gloria a Dios. Como también está con nosotros. Entonces, lo importante es que nosotros podamos comprender que no estamos solos. Y que si bien el libro de Deuteronomio, que es el libro que abordamos hoy, nos habla de que vamos a tener enemigos espirituales que enfrentar, también el Señor nos está dando la salida, porque la batalla es de Él. Entonces, aquí la carrera no la gana el más ligero, la gana el más sabio, el que se liga al Señor. Entonces, es un cambio de mentalidad total. Entonces, si hay algo por lo cual nosotros nos tenemos que sobreponer y tenemos que vencer, es justamente a nuestra vieja manera de pensar. Y comprender que el Señor tiene una vida nueva para nosotros. Tiene una vida nueva. Y que a nuestro lado y pasarán cosas no gratas, sí, pasarán cosas no gratas. Pero no nos pueden afectar. De ninguna manera.
Porque hay muchos que de repente, bueno, hoy, ¿verdad?, se gozan en la prosperidad de los malos y sin seguir a Dios y demás. Allá ellos. Hablemosle del Señor. Vamos a compartir la bendición que nosotros tenemos. Que ellos con todo el oro del mundo no podrán comprar. Amén. Muchos no lo van a aceptar. Bueno, gloria al Señor. La sangre de ellos, el Señor nos librará de esa sangre. Seamos sabios y podamos compartir lo maravilloso que tenemos en nuestro corazón. El premio inmerecido que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna. No hay nada más efectivo que el boca a boca. No hay nada más efectivo. Es muy importante que nosotros lo practiquemos. Es muy importante. Tenemos que llenar la iglesia, hermano. Pero no de gente. ¿Y a quién invitamos? De salvos tenemos que llenar la iglesia. Amén. Porque si la meta es llenarla de gente, y con unos choris y unas cocas lo vamos a lograr, no va a tener problema. Amén. Pero no se trata de llenar de gente, sino de salvos. Salvos. Y de salvación se habla muy poco en estos días. Y no se valora la salvación. Se valoran los bienes de esta tierra. No caigamos en esa trampa. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Pablo le ministraba a la iglesia y le decía, usted tiene que contender ardientemente por su fe, no deje que se contamine su fe, no se dejen envolver por las corrientes de este mundo. ¿Por qué lo hacía? Porque sabía lo que iba a enfrentar el pueblo del Señor. El mundo lo iba a querer arrastrar, el mundo lo iba a querer absorber. Entonces, nosotros tenemos que contender contra eso. No porque somos legalistas, no porque somos religiosos, sino porque somos salvos y valoramos una salvación tan grande. Y es ahí donde nosotros apuntamos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Vamos a orar por esta palabra. Gloria. El Señor es bueno. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El versículo 11 del capítulo 28 de Deuteronomio dice, el Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales, cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Señor amado, ¿qué es un Dios? Acá dice dioses, ¿no? Gloria a Dios. Dios es con minúscula, no es nuestro Dios. Amén. Pero hay cosas otros dioses que pretenden ocupar el lugar de nuestro Dios en nuestro corazón. Y tenemos que procurar que esto justamente no ocurra. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, hermano mío. Nos ayude en este tiempo a poder comprender la profundidad de su palabra. Y poder comprender que Él es nuestro Padre. Y como buen Padre, Él nos está alertando de qué se trata el camino, este camino de santidad, este camino de bendición que nosotros estamos recorriendo. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. El camino de santidad no es un camino tedioso, al contrario. Es un camino de bendición. Es un camino de paz. Es un camino de prosperidad, un camino de victoria. Señor, ayúdanos en esta hora, Padre. Yo me uno con mi hermano, con mi hermana, los que estamos aquí bajo esta unción en tu casa, los que nos acompañan, Señor, por internet, nos unimos, Padre amado. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo y vamos a tus pies una vez más para rogarte que nos asistas, que nos estés ayudando en este tiempo, a que esta palabra despierte en nuestros corazones y no caigamos en el error de muchos, Señor amado. Son días difíciles, los reconocemos, sabemos que estamos en días finales. Y en estos días finales, el enemigo está obrando de tal manera que está trayendo mucho engaño, Señor amado, y mucha destrucción sobre el pueblo del Señor. Pero hoy nos tomamos de tu mano, Señor.
Nos tomamos de tu mano y de ti dependemos, Señor, y nos alegra que así sea. Te damos gracias, Señor, por poder estar tomados de tu mano. Guía nuestros pasos, Señor. Guía, Señor amado, nuestros pasos a seguir, decisiones a tomar. Señor, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, guarda nuestra casa, nuestra familia, los nuestros. Ponemos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, a cada uno de aquellos que forman parte de nuestra familia, los que ocupan lugar en nuestro corazón. Muchos de ellos, Señor amado, aún no te conocen, pero confiamos con todo nuestro corazón, Señor, que si nosotros, aquellos que hemos tenido esta dicha gloriosa de poder recibir de tu mano poderosa esta salvación tan grande, si nosotros permanecemos, si nosotros comprendemos con todo nuestro corazón, Señor, que necesitamos enamorarnos de ti, amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, amarte con todo. Señor amado, todos aquellos que amas, gloria a Dios, les bendices. Y esa bendición cae sobre aquellos que te aman, que te temen, y comienza a salpicar a los lados, Señor. A donde están aquellos, Señor, que deben llegar a tus caminos. Aquellos sobre los cuales tenemos promesas, Señor amado, de que tu bendición nos alcanzará y que seremos testigos de tu obrar sobre sus vidas, Señor. Tú estarás quitando de la oscuridad a muchos en este tiempo, Señor amado. Y muchos de aquellos que serán quitados de la oscuridad un día, Señor amado, nos estuvieron observando. Estuvieron viendo la mano, no reconociéndola tal vez, pero sí viendo la mano de Dios sobre nuestra vida, viendo tu protección, viendo cómo tú nos sustentabas, cómo nos levantabas, cómo nos asistías, viendo nuestra determinación de fe, de adorar a este Dios poderoso, al único Dios verdadero. Señor, ayúdanos en esta hora, danos la fortaleza como pueblo tuyo para poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Tú nos has entregado una palabra en este día. Nos muestras esos enemigos a vencer. Tuya es la victoria. Tuya es la victoria. Pero nosotros nos paramos en fe, confiamos en ti y avanzamos, Señor amado, sin temor, sin dejar que ninguno de estos malos espíritus comiencen Señor amado, a acabar en nuestro corazón y a hacer raíz allí. De ninguna manera. Desalojamos en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu inmundo que pretende hacernos quedar en el camino, desanimarnos. Que bajemos los brazos, que nos lleguemos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Hoy declaramos victoria para nuestra entrada, para nuestra salida. Y seremos, Padre amado, un ejemplo para muchos, Señor, porque dentro de muy poco tiempo tú vienes a buscar a tu pueblo. Ese pueblo que escuchó tu voz, ese pueblo que te anhela, que te aguarda, que te espera con todo su corazón. Ese pueblo que te ama, Señor. Gracias por esta bendición tan grande. Recibimos tu bendición y declaramos victoria. Esta palabra cobra vida en nuestros corazones. Es sellada a fuego dentro de nuestro corazón y avanzaremos sobre ella con la victoria que tú nos estás entregando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.